Lucas capítulo 21. Alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas de poco valor. Entonces dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron a las ofrendas, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mientras algunos estaban hablando acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas votivas, él dijo: en cuanto a estas cosas que ven, vendrán días cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces él dijo: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No vayan en pos de ellos, y cuando oigan de guerras y de revoluciones, no se atemoricen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Entonces dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas les echarán mano y les perseguirán. Les entregarán a las sinagogas y les meterán en las cárceles, y serán llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les servirá para dar testimonio. Decidan, pues, en su corazón no pensar de antemano cómo han de responder, porque yo les daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se les opongan, y serán entregados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y harán morir a algunos de ustedes. Serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Por su perseverancia salvarán sus vidas. Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan entonces que ha llegado su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad salgan, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Y les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles. Cuando ven que ya brotan, ustedes entienden que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren por ustedes que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa, porque vendrán sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Velen, pues, en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas, para escapar de todas estas cosas que han de suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pasaba los días enseñando en el templo, y saliendo al anochecer permanecía en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él desde temprano para oírlo en el templo. Capítulo 22. Estaba próximo el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarle, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote,
el cual era uno del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárenos la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó una copa y, habiendo dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. No obstante, he aquí, la mano del Señor, del que me entrega, está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que esté determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a preguntarse entre sí cuál de ellos sería el que habría de hacer esto. Hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecería ser el más importante. Entonces él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero entre ustedes no será así. Más bien, el que entre ustedes sea el importante sea como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, y ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, dispongo para ustedes un reino como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y les dijo a ellos: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: nada. Entonces les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito, y fue contado con los malhechores, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí 2 espadas. Y él dijo: basta. Después de salir, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable, y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación.
Mientras él aún hablaba, he aquí vino una multitud. El que se llamaba Judas, uno de los 12, venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al ver los que estaban con él lo que había de ocurrir, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta de esto. Y tocando su oreja lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un asaltante han salido con espadas y palos. Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron la mano contra mí, pero esta es la hora de ustedes y la del poder de las tinieblas. Lo prendieron, lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo: Este estaba con él. Pero él negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, al verlo, otro le dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Los hombres que tenían bajo custodia a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y cubriéndole le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y le decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando amaneció, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al Sanedrín de ellos y le dijeron: Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: Si se los dijera, no lo creerían. Además, si yo les preguntara, no me responderían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y le dijeron todos: Entonces, ¿eres tú Hijo de Dios? Y él les dijo: Ustedes dicen que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más necesidad tenemos de testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Capítulo 23. Entonces, levantándose toda la multitud de ellos, lo llevaron a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos hallado a este que agita nuestra nación. Prohíbe dar tributo al César y dice que él es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo le dijo: Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: No hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, pues había oído muchas cosas de él y tenía esperanza de que lo vería hacer algún milagro. Herodes le preguntaba con muchas palabras, pero Jesús no le respondió nada. Estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, acusándolo con vehemencia. Pero Herodes y su corte, después de menospreciarlo y burlarse de él, lo vistieron con ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Pilato y Herodes, porque antes habían estado enemistados. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: Me han presentado a este como persona que desvía al pueblo. He aquí, yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado ningún delito en este hombre. Y todo aquello que lo acusan, tampoco Herodes, porque él nos lo remitió, y he aquí no ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Así que lo soltaré después de castigarlo. Pero toda la multitud dio voces a una diciendo:
fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Entonces Pilato les habló otra vez queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito de muerte he hallado en él. Lo castigaré entonces y lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato juzgó que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y ellos, al llevarle, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los montes: cúbranos, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará con el seco? Llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Partiendo sus vestidos, echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí él mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados lo escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados los injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo ningún mal. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como el mediodía, descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del tiempo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, al ver lo que había acontecido, volvió golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que los habían seguido desde Galilea se quedaron lejos mirando estas cosas. He aquí había un hombre llamado José, el cual era miembro del concilio y un hombre bueno y justo. Este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y también esperaba el reino de Dios. Este se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, en el cual nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea también lo siguieron y vieron el sepulcro. Y como fue puesto el cuerpo, entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes,
Como ellas le tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea. Como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecían a ellos locura y no las creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. He aquí, el mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que, mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó ahí e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminas? Se detuvieron con semblante triste y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado, fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, se interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. Y sucedió que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y les dijo, y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo se habían dado a conocer a ellos al partir el pan. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces él los llevó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Después de haberlo adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Terminamos el libro número 3. Mateo, Marcos y Lucas, leídos. Iniciamos con Juan. Capítulo 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ellas, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: Este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron entonces: ¿Quién eres para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices en cuanto a ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que proclama en el desierto: enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Les preguntaron y le dijeron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: Después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente de nuevo estaba Juan con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús, al darse vuelta y ver que lo seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Vengan y vean.
Por lo tanto, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Él lo llevó a Jesús y al verlo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Al día siguiente Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe y Jesús le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puedes haber algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Jesús vio que Natanael venía hacia él y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y les dijo: de cierto les digo, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabían de 40 a 74 litros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo: saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas y los cambistas sentados. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito: el celo de tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron: durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaban de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que, a menos que nazca del agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasó allí un tiempo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón junto a Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí él estaba bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo, ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, mi gozo ha sido cumplido. A él le es preciso crecer, pero a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino a sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar, el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le dará será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Le dijo Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo a la mujer: sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En este momento llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero les dijo: yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro: ¿acaso alguien le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes: todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos, que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no han labrado. Otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer: ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Pasados los días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Luego, cuando entró en Galilea, los galileos lo recibieron, ya que habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Mientras que todavía descendían sus siervos, salieron a recibirlo diciendo que su hijo vivía. Entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron: ayer a la 1 p.m. le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. También hizo Jesús esta segunda señal cuando vino de Judea a Galilea.
Que tengan un bendecido día.